Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde Cunduacán, Tabasco, en la iglesia Ministerios Viva la Familia, que está bajo la cobertura del apóstol Sergio Enríquez Oliva, de Guatemala, y también de pastor de Ministerios Ebenezer. Agradecemos esta oportunidad que el Señor nos da de compartir su palabra. Por lo tanto, quiero invitarles para orar, no sin antes agradecer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero también a la hermana Olga Lidia, a la hermana Sayán Yamilén, quienes después de Dios hacen posible este programa. Gracias, Padre eterno, te doy gracias completamente porque tú la mereces, Señor. Queremos no solamente ser agradecidos, sino darte toda la gloria, toda la honra, todo el reconocimiento. Si hay algo, Señor, que reconocer, sería tu nombre, sería tu gloria, sería tu presencia, sería a ti el reconocimiento. Señor, prepara los oídos y que cada hermano, cada hermana sea bendecido en el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos estado hablando acerca de los dones del Espíritu y es prácticamente una escuela. Hoy una hermana me comentaba uno de los sueños proféticos que el Señor va dando en la iglesia, y decía la hermana que ella veía que estábamos en una escuela, o que estaba en una escuela, y veía a los hermanos de la iglesia. Entonces en esa escuela tenían entrenadores, y esos entrenadores iban entrenando a otras personas, de manera que los iban entrenando, pero era un lugar bonito, dice, que tenía mucho equipo. Y es importante eso, ¿verdad? Porque precisamente eso es lo que el Señor nos ha dado, un equipamiento integral, hermanos, para que podamos bendecir, ¿verdad?, a cada uno de aquellos que el Señor va trayendo a su iglesia, a su casa. Entonces, damos gloria a Dios por ello. No nos enaltecemos a nosotros, sino que a Dios sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Entonces, los dones del Espíritu es una capacitación que el Señor nos está dando acerca de los dones. Por ejemplo, el don de diversos géneros de lengua, el don de interpretación de lenguas y el don de profecía son dones de inspiración. Luego encontramos que el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de conocimiento o de ciencia y el discernimiento de espíritus son, hermanos, dones de revelación. Luego encontramos en la Biblia el don de fe, dones de sanidades y don de operación de milagros. Lo cual, hermanos, esto nos habla de los dones de poder. Pero de allí vienen los dones de ayuda, que han pasado desapercibidos, o que algunos no lo habíamos visto de esa forma. Pero estos dones son de ayuda, porque también son regalos que Dios da para la bendición, o para la edificación, el equipamiento de la iglesia. Entonces tenemos el don de ayudar, el cual, hermanos, en realidad no lo hemos hablado, solamente hemos hablado del don, de los dones de ayuda. Entonces, y el don de servicio, ¿ok? O sea, hay una diferencia entre los dones de ayuda, que son 9, y el don de ayudar, que es 1, que está implícito dentro de esos dones y que lo vamos a platicar más adelante. Entonces, el don de servicio, comenzamos ayer hablando de ello, y tuvimos unos detalles, ¿verdad? Cierto, hermano, perdón. Tuvimos unos detalles ahí en ese, hablando de ese tema. Entonces, quiero comenzar desde donde nos quedamos, o desde donde no se vio, porque tuvimos unos problemas técnicos
que pues tenemos que ponerle mucha atención a eso. Ya luego platicamos con los hermanos. Bien, entonces fíjense que primera de Pedro 4:10 decíamos ayer, decía que cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la múltiple y variada gracia de Dios. Entonces cada uno de nosotros debemos colocar en las manos de Dios el don que hemos recibido, o debemos más bien ofrecerlo, ponerlo al servicio de la iglesia, al servicio de los demás, ¿verdad? Entonces en la Biblia, lenguaje sencillo, decíamos ayer, dice: cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Usted ha recibido un don, una capacidad especial. Úsela bien al servicio de los demás. Úsela bien. Ok, entonces todos los dones que por gracia hemos recibido deben ser usados para servir a los demás. Los dones que Dios concede en sus distintas formas son herramientas y recursos muy valiosos que nos ayudan para el buen desempeño del servicio. Entonces, los dones que Dios da, hermanos y hermanas, son herramientas, son recursos para equiparnos, para que nosotros desempeñemos bien el servicio. Por eso dice la Nueva Traducción Peshitta, primera de Pedro 4:10: según el don que cada uno recibió de Dios, sirva con él a sus compañeros, según el don que Dios te dio. Por ello es importante que cada quien, hermana y hermano, investigue, conozca acerca de los dones y le pida a Dios que le revele y le dé la oportunidad de poner en práctica el don que Él le ha dado. Amén. Entonces, para servir eficientemente necesitamos los dones del Espíritu Santo, ya que por medio de ellos somos capacitados para hacerlo mejor. Entonces, miren, necesitamos pues los dones del Espíritu Santo. Usted tiene tal vez habilidades naturales, pero si queremos hacer las cosas perfectas, correctamente, eficientemente, eficazmente, entonces necesitamos los dones del Espíritu Santo. Amén. Pero no podemos recibir los dones del Espíritu Santo sin recibir primero el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, es decir, el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. Eso es primordial, es principal. Todo aquel que quiere servirle a Dios debe, hermanas y hermanos, recibir el don del Espíritu Santo. Así que antes que se me olvide, le voy a dar un informe a mi esposa para que me recuerde que le vamos a avisar al hermano Marcos que el viernes vamos a la Iglesia de Libertad. Perdón, hermanos, abro este paréntesis antes que se me olvide. Ok, el don del Espíritu Santo, sí. Ok, yo te veo la cara como la hace. Ok, perdón, hermanos. Entonces, abrí un paréntesis para dar un anuncio. Así como no todos los que dan tienen el don de dar, y no todos los que enseñan tienen el don de enseñar, porque el que enseña, hermanos, el que tiene el don de enseñar, le gusta enseñar, se sienta a preparar el mensaje, hermanos, o la enseñanza por horas, investiga y dice: voy a investigar esta palabra, a ver qué dice el griego, qué dice el diccionario, hermano, y busca en la Biblia. Bueno, se hace pedazos preparando una enseñanza porque lo quiere hacer bien. Y eso, hermanos, es importante, ¿verdad? Porque pues conozco gente que enseña, pero que no lo hace con gusto. Entonces, en cuanto a la enseñanza bíblica, es importante esto. Tampoco todos los que sirven tienen el don del servicio, pero todos debemos servir. Todos debemos servir.
pero hay unos que tienen el don de servicio. Sin embargo, sería glorioso que todos los que servimos en las diferentes áreas y funciones tuviéramos el don de servicio. Que le pidamos al Señor: Señor, dame el don de servir, para hacerlo bien. Porque entonces, hermanos, serviríamos dotados de una gracia especial que haría nuestro servicio mucho más agradable, ¿verdad? Cuando alguien llega a la iglesia y el hermano que tiene el don de servicio le dice: buenos días, Dios le bendiga, con una sonrisa en sus labios, ¿verdad? Y su rostro y sus ojos brillosos de alegría de ver venir a una familia. Qué triste y qué bueno que hayan hermanos que no quieren servir, ¿verdad? Y ¿para qué los voy a poner en la puerta si le van a dar un mal recibimiento al nuevo? Si le van a poner mala cara, si tiran agua, si tiran refresco en el servicio durante el culto y se enojan. Ay, tengo que ir a buscar el trapeador. No, mejor siéntese. El Señor, hermanos, debe y va a levantar hermanos y hermanas que sirvan. Amén. Entonces, mire, creo que nos deleitaríamos aún más y seríamos mucho más efectivos. O sea, sirviendo sentiríamos gozo, tendríamos delicia al servir. Es por eso que el apóstol Pedro pidió que quienes fueran elegidos para servir en la distribución de los alimentos para las viudas estuvieran llenos del Espíritu Santo. Eso lo hablamos el día de ayer y hablamos también de cuál es el servicio de los pastores. Entonces, miren, aquí es donde vamos a iniciar el mensaje de esta noche. Ok. A ver si nos sale lo que quiero hacer. No. Bueno, entonces miren, voy a ir un poquito rápido para que pase esto. Entonces, ayer mencionamos quienes quieren participar en el ministerio de oración, en los diferentes ministerios de la iglesia, y presentamos y cerramos esa enseñanza, como la Santa Cena nos habilita para servir. Entonces, hoy vamos a entrar aquí. Voy aquí. Recordemos entonces, hermanos, que el servicio se divide en dos partes: servicio en las mesas y servicio en el altar. La distribución de los alimentos era un servicio en las mesas, y cualquiera podría pensar que para servir en las mesas no se necesita estar lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, Pedro lo consideró necesario. Está empezando a acabarse la batería, ¿no? O hay un ok, entonces por ejemplo, para vender talentos, para vender comida, ¿se requiere ser lleno del Espíritu Santo? Yo creo que sí. Yo creo que se requiere. ¿Por qué motivo? Porque al tratar con otras personas se trata con gozo, con deleite. Se trata de servir con alegría. Y cada hermano con gusto se acerca, ¿verdad? Hasta donde los hermanos sirven, o hasta donde están los hermanos vendiendo, porque dicen: esta hermana nos trata con amor, le gusta servir. Eso es vital, es necesario en la iglesia. ¿Por qué? Porque los que están llenos del Espíritu Santo tienen el receptor para recibir los demás dones. O sea, el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, hermanos, no, es como un receptor que atrae los demás dones. Por eso Pedro consideró que quienes sirvamos o servimos necesitamos los dones del Espíritu Santo para hacerlo bien.
Dentro de esos regalos de gracia se encuentra el don de servicio. O sea, los dones son por pura gracia. No crea, hermano, que es porque usted se portó muy bien durante el año, el Señor le dio el don de profecía. No. Usted está buscando de Dios, amén. Pero tiene errores también. Pero no es por méritos, sino es por pura gracia. Eso grábeselo en la mente. Porque podemos en algún momento ser engañados por el enemigo. Cuando el enemigo no puede detener la vida de un hermano, de un cristiano, hermanos, y ve que es lleno del Espíritu Santo y comienza a hablar en lenguas y tiene el don de discernimiento, don de profecía, dones de sanidades, y se empieza a manifestar en él esos dones. Entonces, hermanos, dice, el enemigo empieza a meter pensamientos de autosuficiencia, pensamientos de que te lo merecías, eres un excelente, lo máximo. Pero cuidado, hermano, puede ser adulaciones que el enemigo pone en nuestra mente. No recibimos la salvación por mérito, sino que el que hizo méritos para que nosotros recibiéramos la salvación es Jesucristo. Para que recibamos sanidad fue Jesucristo. Para que recibamos los dones fue Jesucristo, que dijo, voy pues al Padre para enviar otro consolador. Amén. Romanos 12:6 dice, y 12:7, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, gracia. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea que la fe es un factor determinante al usar el don. Al dar una profecía, debo tener fe que es el Espíritu de Dios el que está usando mi vida, el que me está poniendo en mi corazón levantar la voz y decir, así dice el Espíritu Santo, o así dice el Señor, y soltar la palabra que el Señor puso en nuestro espíritu y en nuestro corazón, y que está en nuestra mente, hermano, burbujeante, hirviendo, y que hay que decirla, porque, hermano, porque a veces no la decimos y de pronto escuchamos a otro hermano diciendo una profecía, y era la que el Señor estaba poniendo en nuestro corazón, porque el Señor va a usar a alguien, hermano. Ayer estábamos en el culto y yo decía, Señor, ¿digo la palabra o no la digo? Cuando empieza una hermana a profetizar, una hermana que nunca había profetizado, hermano, y empieza a hablar en lengua, y wow, nos gozamos y todo, pero gloria a Dios por ello. Entonces dice la Biblia, o si de servicio, en servir. La puse en mayúscula para que veamos que en Romanos 12:7 dice que hay un don, el don de servir, el don de servicio. Amén. Entonces, si bien es cierto, la mayoría servimos a Dios por amor y gratitud, sin embargo, cuando además de hacerlo por amor y gratitud, hay una influencia divina sobre el corazón para hacer las cosas, un don de gracia operando en nosotros, una fuerza sobrenatural, sobrehumana, el servicio, cualquiera que sea, pasa a otro nivel de excelencia. Y para eso, hermano, necesitamos el poder de Dios para servir con excelencia. Amén. Que por cierto, ¿verdad? Hay que empezar a ver, ahora que estamos organizando ya la iglesia con nuevos hermanos que van a servir como líderes o como no sé cómo llamarles, ¿verdad? Como hermanos que van a estar al frente de un ministerio, de un departamento. Tal vez tengamos que ver, hermanos, otros uniformes, y hay que empezar a platicarlo
con las hermanas, con los jóvenes, con los varones, con los niños, para que podamos hacerlo en otro nivel, en un nivel de excelencia. Le voy a platicar esto. Cuando la reina de Saba llegó al palacio de Salomón, hermanos, la reina de Saba, yo pienso que tal vez se pudo haber equivocado cuando vio a uno de los siervos de Salomón bien vestidito, con una excelencia en su vestimenta, hermanos, que la reina de Saba dice que se sorprendió. Tremendo. Entonces nosotros, hermanas y hermanos, debemos servir con excelencia. Y yo invito a la iglesia para que cuando sea Santa Cena, todos vengamos a la iglesia bien entacuchados. Yo he estado tratando de enseñar eso con mi ejemplo, ¿verdad? Me pongo saco, no porque yo me crea mucho, sino porque quiero que los hermanos también lo hagan. Le digo a mi esposa, trata de hacerlo lo mejor posible, que vístete mejor para ir a la iglesia que para ir a la escuela, para que los demás vean y digan, voy a hacerlo. Si mi madre espiritual lo hace, yo también. Amén. Entonces, esto es importante para nosotros. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que para recibir poder tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La palabra poder, hermanos, se deriva del vocablo griego dunamis o dunamis. Eso está en el numeral G 1411 del diccionario Strong, que significa, dunamis significa capacidad, eficacia, fuerza. Entonces, si los que sirven son llenos del Espíritu Santo, van a tener la capacidad para hacerlo bien. Van a ser eficaces en lo que ellos hacen. Van a tener, hermanos, la fuerza para sobrellevar a aquellas personas que son no tan agradables. Los dones son capacidades especiales y específicas que una persona recibe para hacer eficazmente una tarea. Entonces, reciba un don, pídale al Señor los dones del Espíritu Santo. Son capacidades especiales, son capacidades específicas, son para usted, es para la iglesia, no es para el que sabe más, no es para el que está dotado, no es para aquel que, como sabe. Dios al que llama lo capacita, y usted es llamado. Usted llegó a la iglesia porque el Señor le fue llamando, lo fue atrayendo. No crea que el pastor no fue a buscarlo. ¿Me entiende? Y eso es importante, hermano, porque mire, usted puede decir con toda, digamos que con la cara levantada, ¿verdad? Decir, a mí me trajo el Señor a esta iglesia. Por eso nadie me puede sacar de aquí. Claro que si yo lo fui a buscar a su casa, venga, hermano, llegue a la iglesia, necesitamos un hermano como usted, venga por favor, mire, no, hermano, por favor, dice la Biblia en Hechos que la iglesia crecía en número, pero dice que crecía porque el Señor traía a los que habían de ser salvos, los añadía cada día. Hermano, eso está pasando aquí en Ministerio Viva la Familia. El Señor va añadiendo más y más y más. Y usted va a ver, hermano, que no vamos a caber en poco tiempo. Por eso, ¿verdad? He estado diciendo, hermano, alguien quiere donar una silla. Salen casi en 300 pesos, ¿no? Ahí usted verá, ¿verdad? Si le quiere servir al Señor con una o dos sillas, que alguien se siente en esas sillas para escuchar la palabra de Dios.
¿Eh? Pero que... Oh. Bluetooth desactivado. Pero lo pauso o lo... O sea, no que lo cortes, sino ya está pausado, déjalo ahí. Sí, A ver si sigue. Gracias, Señor. Al momento que se va la luz, se pausa. Sí, unos segundos. Ya se pausó. Pero, Sí, le subí el brillo. ¿cómo? Le subí el brillo para que no se apague.